FEMSA presenta Bote Pronto, un debate sobre la marcha. Desde hace más de 130 años, en FEMSA trabajamos para generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en donde tenemos presencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Bote Pronto de este martes. Me da mucho gusto saludar a Salvador Camarena. Salvador, ¿cómo están? Don Carlos Heredia. Muchos saludos. María Scherer. Me da mucho gusto saludarlos de vuelta. De verdad, ¿cómo cambian las cosas, no? Es decir, Trump, tal cual, y de repente, el rehallazgo, hay que decirlo, ¿no? Es decir, el rehallazgo. Pues el rehallazgo, pues, había salido en septiembre, ¿no? Ahora, cuando va un grupo de buscadoras y lo vuelve a poner ahí, sobre todo el impacto de aquellas imágenes, de repente meten en un lío al gobierno de México, porque es ¿no? ¿Que llevamos 2 mañaneras? Bueno, llevamos 10 días. O sea, y ya 2 mañaneras en donde el tema que importa, y mañana nos dicen es otra mañanera, porque parece que mañana va a ser fuera. ¿Es fuera? Que dijo la presidenta que la conferencia va a ser fuera. Pero igual Perdón, va a el fiscal Gertzo ha hecho una conferencia por fuera. Va a ser fuera, hace muchos años. Hace muchos años, sí. Va a ser por fuera, es decir... Entonces la pregunta más allá de todas las incertidumbres que se tienen en un acto del crimen organizado como el de Teuchitlán, porque basta ya con aquellos que saben exactamente cómo llegaban, dónde llegaban, qué pasaba, qué camisas usaban. Durísima crisis para el gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿no, María? Sí, durísima. Deja ir un poquito atrás, Carlos, porque al sexenio de López Obrador, ¿no? Que pensaba, o no sé si realmente lo pensaba, pero eso decía, que sacar de la pobreza a los jóvenes y a sus familias era como esta especie de solución paraguas, ¿no? Que iba a componer todos los problemas relativos a la seguridad. Entre ellos, la desaparición de personas y los asesinatos, ¿no? Y que entonces no había que, digamos, que solucionar tal problema como lo que era, o de manera individual o de manera específica. O sea... atender las causas. Exacto. Si el gobierno daba una beca a un muchacho, eso lo iba a alejar automáticamente del crimen. Y pues pequeño problema, ¿no? Sabemos que miles de esos muchachos no están ahí ni siquiera por voluntad, ¿no? Son como... a partir del rehallazgo, como decías, nos recordaron que muchos son reclutados bajo engaños o bajo amenazas de dañarlos a ellos, a sus familias y mediante otras tácticas. Por lo menos Sheinbaum, no, yo no sé si los cambios en materia legislativa, creo que no son suficientes. Como decías tú en tu artículo, si ahora vamos a depender de las fiscalías para arreglar el problema, híjole. Suerte con eso. Híjole. Pero el cambio, digamos, primero, es que Sheinbaum le está dando un carácter individual a este problema, ¿no? Que no está dentro de la bolsa de los problemas de la inseguridad como estaba con López Obrador. Bien abajo de la bolsa. Muy lejos de las prioridades del gobierno, eso sí. 3 impresiones fuertes. 1, se salió el control mediático. 2, el hecho de que desde López Obrador hayan visto a las madres buscadoras y a las familias, a las víctimas de desaparecidos como adversarios políticos. Les ha costado muy caro porque no los pueden manejar ni abordar como si fuera la oposición política partidaria. No les pueden ofrecer candidaturas, dinero. No hay cómo cooptarlos. Y 3, creo que hay una frase que la presidenta ha repetido una y otra vez. Antes, las desapariciones las ejecutaba el Estado. Hoy ya no. Hoy solo el crimen organizado. Y lo que Teuchitlán demuestra es que justamente la connivencia, la colusión de autoridades que son omisas, que no hacen lo que tienen que hacer, o que lo hacen de manera incompleta, insuficiente, ineficaz, ha hecho que estos hechos se reproduzcan una y otra vez
sin tener la atención y la mira de la presidenta. Y pues tengo más que decir sobre las medidas que recomienda, pero... Ahora iremos. Salvador Camarena. Bueno, hoy apareció en la mañanera un personaje que en principio habría que habernos preguntado qué estaba haciendo antes, porque esta agenda estaba asignada a Gobernación. Sí. Y pues se supone que hubo un cambio de sexenio con el mismo signo partidista y pues deberíamos estar hablando de avances, no de correcciones, no de relanzamiento, no de decretos para que se cumpla la ley, ahora sí que de algún tipo reiterativos. Entonces, la primera cosa es que pues, el gobierno de repente descubre que pues, sus propias instancias depositadas en términos de encargo a personajes muy cercanos a Andrés Manuel López Obrador en Gobernación, pues fueron exhibidas. No se entiende que hoy hayan hecho todo el cambio de estrategia sin que sea un claro y total reconocimiento implícito de una gran ausencia de resultados, por un lado, e incluso de que en el final del sexenio pasado hubo un retroceso. Eso es, para mí eso es lo que yo nunca acabé de entenderlo bien, más que rumbo a las elecciones del 24, pues, ¿no? Cuando habían iniciado el sexenio, Porque lanzando Carla la sí Comisión tenía esa Nacional de Búsqueda. conversación. Carla sí tenía esa conversación con las comisiones. Carla Quintana. No solo eso. Tenía algo de recursos. Se iba a crear aquello de Morelos que fue un desastre. Fue el Centro Nacional de Identificación. Y fue a la mañanera a dar avances de esas políticas que hoy se quieren presentar como novedosas, que no lo son, pero lo que es novedoso es la necesidad del gobierno de recuperar terreno cuando las buscadoras ya les ganaron la narrativa de lejos, con Teuchitlán y con otros casos, pero con Teuchitlán se les salió completamente de control. Se salió de control, ¿no? Sí, estamos de acuerdo que no. Hoy culparon a las benditas redes sociales. Que todo es un problema de bots. No nos dijeron quién pagó 20 millones de pesos, pero por lo demás, ¿no? No, iba a decir, muy temprano en su sexenio, López Obrador empieza a pelearse con grupos, con las feministas, con colectivos, con naturalistas, con etcétera, ¿no? Sí, defensores de y la era, tierra. pero con varios de estos grupos no es la mejor manera de decirlo, pero era difícil empatizar para muchas personas, ¿no? Les quitan tanto dinero a los científicos, encarcelan un grupo de científicos. Lo mismo con las feministas, ¿no? Quizá para muchos hombres era difícil. Con las madres buscadoras no hay manera. Esa la tenían perdidísima desde el principio, porque no hay forma de no sentir algo, ¿no? De no cimbrarte cada vez que aparece una madre buscando a su hijo o un hijo buscando a su padre o como quiera, ¿no? Sí. Y lo otro, Carlos, a lo mejor te doy pie para un poco las medidas, porque esto Carla Quintana lo platicaba en aquellos entonces que platicaba. La parte sistémica es terrible. Los estados tienen comisiones estatales de búsqueda que la mayoría son un desastre. Sí. Las denuncias se ponen en fiscalías que tienen este tamaño de otros asuntos y que, ¿no? Y yo me acuerdo a Carla Quintana y su gente diciendo, le rogamos a las fiscalías que nos manden sus tal y pueden tardarse un año en mandarnos las denuncias por desaparición porque las fiscalías están rebasadas, ¿no? También hay un problema sistémico que no con 5 medidas anunciadas van de repente a arreglarse. Y sí quiero insistir en esto, más allá de que hoy el problema político, sí, a lo mejor es para Enrique Alfaro, pero Enrique Alfaro está capacitándose para ser entrenador de fútbol y está un poco retirado de la política. El problema es federal, es para el gobierno federal. Hijo, el problema solo lo arreglas también desde lo local, ¿no? Sí, así es. Mira, yo veo en la batería de medidas pues 3 características que son un galimatías burocrático en donde le dan facultades a una que ya la tiene la otra, en donde se repiten, se traslapan, se sobreponen, etcétera. Segundo, no es un problema realmente de protocolos. Efectivamente, Carla Quintana hace una tarea impecable, además que el gobierno la hace renunciar porque las cifras que encuentra no le favorecen al régimen. O sea, no es un problema de protocolos.
Es un problema de que los hallazgos que se van revelando en las propias cifras oficiales contradicen la imagen que quieren dar, ¿no? Y el tercer punto, a mí me parece que lo que revela es que realmente no han hablado con las madres buscadoras. Eso es lo que revela. Que no conocen cómo se están dando las cosas en el terreno en los distintos estados, que ya tienen muchos años de batallar con esto, porque las siguen considerando conspiradoras desde el gobierno, cuando lo que dice María es muy cierto. En la opinión pública pues ya la perdieron, porque no hay manera de que estén en contra de las madres buscadoras. Entonces, sí, se crearon un problema político por etiquetar como adversarias y enemigas políticas a las madres buscadoras, y porque resulta que el censo que hicieron de personas desaparecidas, Carla Quintana y su equipo, no les gustó, y después mandaron a los servidores de la nación a hacer un censo chafa que por supuesto no tuvo ninguna credibilidad, ninguna seriedad, no se sostuvo. Entonces, esta batería de medidas no va a servir para nada si no dialogan, si no tienen un espíritu de decir, bueno, vamos a ver qué podemos resolver. Y si lo que encuentran lo quieren modificar con base en medidas políticas que tratan más de proteger la imagen del gobierno que de encontrar lo que realmente pasó. Salvador. A ver, voy a tratar de plantear desde dónde creo que Claudia Sheinbaum enfoca este asunto, esta tragedia. Claudia Sheinbaum cuenta hace un año en Durango, de gira por allá en la campaña, que cuando ella está en la Ciudad de México como jefa de gobierno, le plantean una cifra de 30,000 desaparecidos en la capital. Y ella dice, esto no puede ser, la estoy citando de memoria, esto no puede ser porque son las mismas, el número de personas que la dictadura argentina habría dejado en aquella tragedia horrenda en los años 70 en Argentina. Entonces, 70-80. Entonces tienes en la Ciudad de México una jefa de gobierno que dice, vamos a ver de cuántos son. E hicieron una depuración del padrón. Ella juntó a varios equipos y dijo, vamos a hacer una compulsa y vamos a dejar un solo conteo que ya nos deje ver la dimensión del problema. Y hago un paréntesis, cosa que hay que hacerla. Por supuesto. No como la quiso hacer Segov, pero que hay que hacerla. Porque en datos desaparecidos sí hay muchos de que se fue para allá, se fue para allá. Fue por cigarros y fue... no volvió, Exacto, tal cual. Exacto. Okay. Entonces, eso es un principio lógico de un gobernante, decir, necesito saber la dimensión del problema para luego poder tomar medidas. Pero en efecto, desde mi punto de vista, lo que pasó fue un salto, perdón que me ría, cuántico, porque cuando López Obrador se da cuenta que ese ejercicio ocurrió en la Ciudad de México, dice, hagámoslo a nivel nacional. Ahí es donde quieren meter a los servidores de la nación. ¿A quién sabe? Y no es tan sencillo, o no puede salir a tiempo para que el presidente lo presuma antes de irse, ¿verdad? Porque si hay que hacerlo bien, se vale. Yo creo, esta es mi intuición, que la propia Carla Quintana, a quien no hemos mencionado, pero era la primera comisionada nacional de búsqueda del sexenio anterior, luego pusieron una persona que no tenía las capacidades ni el perfil, pues no cabe en las dos lógicas. Oigan, sí lo hacemos, esa es mi impresión, pero no podemos hacer al vapor para que el presidente cuando quieren anunciarlo pasado mañana, pues no se puede. Entonces ahí viene la ruptura. Alejandro Encinas hace uno de los peores papeles de su vida, un militante de la izquierda que termina envuelto en burocracias y validando este cambio y toda, digamos, la descapitalización institucional en el tema de búsquedas. Porque lo que dijo Carlos Heredia es bien importante. López Obrador sí vio como a Calderón y sí vio como a Osorio Chong, no necesariamente a Peña Nieto, el movimiento de las madres cuando un presidente confrontaba a las madres, perdía. Sí, no porque hay forma de ganarlo. No hay forma de ganarlo. Oiga, aquella mujer de Michoacán, oiga, mis 3 hijos desaparecieron. No puedes decirle que el Estado está a la altura de su obligación frente a una tragedia así. Y si son decenas de miles, entonces lo que hizo Andrés Manuel fue decir, me blindo. Puso unas vallas más grandes que las que ponen cuando marchan las mujeres, así gigantescas, y dijo, aquí no pasan esas, para que la investidura presidencial, todo esto entre comillas, no se mancille con ese dolor. Y él abandonó esa agenda. A la presidenta Sheinbaum, después de haber depurado eso a nivel local y sabiendo la magnitud del problema ya local, de cualquier manera pasó otra cosa.
Martí Batres, que la sustituyó en la jefatura de gobierno, luego dice que son menos de 10% del registro ya consolidado las que constituyen algún tipo de delito o algún tipo de presunción de que hubo homicidio o de desaparición forzada. Entonces tenemos aquí dos impulsos. El gobierno tiene que atender algo que ya lo desbordó, que no estaba en su agenda, que no quería, pero que es presidenta. Y creo que ahí las palabras se vuelven también contra las personas. Pero ahí... La presidenta no puede no ver a las madres buscadoras. Tiene que hacer ese clic para que esto funcione. Ahí sí tengo que decirlo. Ahí ya cometió un error la presidenta. La manera de ignorar Sí, claro. de Andrés Manuel López Obrador Sí. tiene un mejor efecto político que hoy decir que lo de las redes sociales es pagado por la derecha. Sí, sí. Sí, claro. Hoy salieron a decir que las redes sociales están, que el escándalo de Techuitlán está pagado por la derecha. Sí, porque ¿No? ya no saben cómo bajarle al tema. Me parece que ya perdió la primera batalla. Entendiendo que lo de López Obrador era un desastre y que había puesto ya Carla, porque Carla platicaba con ellas y la verdad es que las madres buscadoras nunca fueron agresivas porque Carla las atendía, iba con ellas a búsqueda. De hecho, la corrieron un día que estaba en una búsqueda, etcétera, etcétera, etcétera. Y rompe Andrés, pero nunca les falta el derecho, les falta el respeto a la manera de hoy la presidenta dijo que el escándalo está creado por la derecha, invirtiendo 20, ¿cuánto? Parece que no se necesita mucho dinero, como decía Camarena, para que se enoje la presidenta. Creo que ya es el primer error. Sí, pero lo puede paliar si las recibe. O sea, por supuesto que es un error importante, pero si da ese paso del que hablaba Carlos, que es un paso necesario, creo que terminará importando menos. Sí. No, digo, estamos hablando hoy, martes, esto. Si mañana la recibe, ¿no? Más allá de Techuitlán, porque yo creo que ella tiene claro que vamos a encontrar otro Techuitlán en 3-2-1. En todos lados. 3-2-1, ¿no? 3-2-1. Además, ¿no? como bien decías, también tenemos un asunto. Este grupo, este movimiento surge en buena medida su impulso político de 2014, Ayotzinapa. Entonces hoy, por eso están exhibiendo en las redes sociales a gente como el senador Noroña, que dice, mira, así eras, así eres. La presidenta tiene que recibir a las madres. Ya no cabe en la simulación, la lentitud, la burocracia. Esto no les dice nada a ellas. Es más, es un catálogo de impunidad esta serie de medidas, porque en ningún momento dice se investigarán hechos pasados para esclarecer qué ocurrió. O sea, no, en realidad lo que quieren es... Y yo no quiero ser frívolo, porque no me parece frívolo lo que voy a decir, pero puede parecer, perdón, cuánto dinero hay para este trabajo que es bestial. Claro. Hacia allá voy. Hacer este trabajo de depuración Sí. de los censos en los estados, Sí. de poner a gente a ver todos los expedientes, espérame, no sé qué, perdón, ¿dónde está el dinero Bueno, para eso? entonces, pero si el encuentro se encamina hacia regañarlas porque forman parte de una conspiración de la derecha, se profundizará el desastre. O sea, las tiene que recibir, pero básicamente para decir, oigan, quiero resolver esto junto con ustedes. Lo cual es un acto al que no está acostumbrada. Entonces, si tú hablabas de un salto cuántico, la presidenta en este momento, para rescatarse a sí misma, necesita un acto de humildad que le va a hacer resultar. Yo no iría tan lejos como la humildad, Sí, no. pero sí iría a que el mecanismo que presente de comunicación permanente con los colectivos de madres buscadoras importe, que no sea para el show, ni para la presidenta, ni para en contra de la presidenta, sino para que los colectivos le digan, porque aquí hay muchas cosas. Institucionalmente, además de que falta mucho dinero, no hay incentivos. El gobierno que reconoce que tiene desaparecidos no tiene ninguna ganancia diciendo estoy dimensionando el problema. No. Hay otros que dicen, pues tú de menso que los cuentas, tú de menso que le dices a la comisionada Carla Quintana que tienes esos casos, guárdalos o escóndelos. Desaparece 2 veces a los desaparecidos y vas a tener menos problemas, menos trabajo, menos faltante de resultados. O sea, Llamémosle un acto de generosidad, entonces. Hace falta. No, pero también es un acto político, ¿eh? No, yo sé, Es un acto pero cuando se brutalmente vuelve político. solo un acto político Sí, no. para señalar adversarios, eso es otra cosa. Sí, yo ya lo escribí hoy. Yo cuando leo fiscalías me aviento de aquí.
abro Yo y me contigo, aviento. yo contigo. Porque lo de las fiscalías no funciona, pero por lo menos si hubiera dinero para la Comisión Nacional, que formara una Comisión Nacional seria y ella repartiera el dinero para actuar conforme toda la información que tienen las fiscalías y las comisiones estatales, porque el problema es enorme. Monumental. No tenemos monumental. suficiente espacio en los, No tenemos forenses. en los espacios forenses para ver en qué estado están los cuerpos, los restos. Hay gente que está buscando a su familiar y su familia está ahí desde hace 2 años. Son ejemplos de hace un par de meses. El proyecto de Morelos Nunca, el fue terreno un desastre. nunca estaba listo para ser Y esto entregado. va a detonar nuevos hallazgos y va a No, detonar... los vamos a tener en 4 días. O sea, gracias, María. A ustedes. Gracias, Carlos. Un gusto. Gracias, Salvador. Hasta pronto. Esto es Bote Pronto. Estamos en así como suena.mx, en Apple Podcast, en Spotify, en iHeartRadio o ahí donde usted prefiere escucharnos. Nos vemos la próxima semana. FEMSA presentó Bote Pronto, un debate sobre la marcha. Visítenos en FEMSA.com y en fundacionfemsa.org. Así como suena y FEMSA presentaron Bote Pronto, un debate sobre la marcha. La dirección editorial es de María Scherer, la producción ejecutiva de Giselle Ibarra. Yo soy Carlos Puch, quien trabaja con todo este equipo, y le presento cada semana nuestras historias. Estamos en así como suena.mx, en Google Podcasts, en iTunes, en Spotify, en Deezer, en Amazon Music o allá donde usted escuche sus podcasts.